La globalización. Y hay la globalización, este bello efecto en nuestra sociedad que nos afecta a todos, pero simplemente no sabemos qué es. Hermana, ¿tú sabes qué es la globalización? No muy bien. Gracias. Y por eso, acompáñame a investigar, tú y yo, qué es la globalización. Según la RAE, la globalización es acción de globalizar. ¡Bravo, bravo! Pero ya en serio, el término globalización se utiliza para describir muchos cambios políticos, culturales, económicos y sociales. Estos grandes cambios en nuestra sociedad y mundo vienen de unos 50 años para atrás, 55 años más o menos, cuando se dio la revolución de las tecnologías y de la información. Junto con ella llegó también la revolución de quitar fronteras con otros países para hacer intercambios de bienes. El intercambio de bienes, servicios y capital entre países creó una homogeneización en los gustos de las sociedades. ¿Esto qué quiere decir? La homogeneización, ¿qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que los gustos de culturas diferentes, como son por ejemplo la estadounidense y la mexicana, por decir un ejemplo, se fusionaron para crear nuevos servicios y productos, así haciendo más ricos a las grandes cadenas, como por ejemplo McDonald's. Productos. Espera, creo que no estás entendiendo. Vamos a poner un ejemplo de esto. Usemos a nuestro buen amigo el coronavirus. Y si no sabes qué es, pues vives en una cueva o qué, pero bueno. Básicamente es una gran pandemia que se esparció del último mes y medio o 2 meses para esta fecha. Todos dicen que esta pandemia ocurrió porque a un chino se le ocurrió comer un murciélago mal cocinado, pero aún no lo tenemos claro. Y tú te preguntarás, bueno, sí, esta gran pandemia, pero ¿qué tiene que ver con la globalización? Bueno, si lo piensas, acá en México, desde el segundo o tercer día que se registró un caso con un nuevo virus allá en China, nosotros nos enteramos, y eso que ni siquiera tenemos contacto directo o un contacto constante con la cultura china como la podríamos tener con la estadounidense o la de Sudamérica. Pero esto que se debe a la globalización. La globalización entre el mercado de los teléfonos, de las redes sociales y, como dije antes, el conectar diferentes países. El tener una conexión constante con otros países puede ser completamente beneficioso. Nosotros nos enteramos de lo que le pasó a China con el virus, de lo que después le pasó a Italia con el virus, de lo que después le pasó a España, y eso hizo que muchos países se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo y de lo que ellos hacían mal. Entonces, gracias a que teníamos una comunicación con ellos, ya sea vía redes sociales, por comunicados políticos, nosotros nos pudimos dar cuenta qué es lo que ellos hicieron mal y qué es lo que nosotros podemos mejorar para evitar esos grandes problemas con los que ellos se enfrentaron. Aunque bueno, no te voy a mentir, nuestro querido y hermoso presidente Andrés Manuel López Obrador no es como que le haya hecho mucho caso a las advertencias que nos daban otros países. En cambio, él decidió malinformar a su pueblo, a nosotros, hacer chistes y encomendarse a Dios, lo cual hizo que fuéramos hasta una burla para otros países. Hablando de Italia, que ya sería un confinamiento total y absoluto el siguiente paso, o el que tenemos aquí en España, quiero que usted me lo compare con lo que estamos viendo en otros países. Por ejemplo, México, mientras nosotros estamos poniéndonos en manos de sanitarios, lo que hacen allí es encomendarse a los santos. Escucha al presidente López Obrador, que pide a los mexicanos que lleven estampitas y amuletos para protegerse, tal cual. Detente, enemigo. El corazón de Jesús está conmigo. Pero no hay ni siquiera enemigos, son adversarios. Yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos. ¿Cómo puede ser que el mundo no tome conciencia de lo que estamos viviendo aquí? ¿Acaso creerán que españoles e italianos tenemos un ADN distinto? Sí, la verdad que es lamentable ver estas cosas. Bueno, el pueblo mexicano es un pueblo muy creyente, muy religioso y a lo mejor se aferra a eso. Yo os puedo decir, anoche estuve hablando con un amigo mío, un íntimo amigo que es mexicano, es cirujano, trabaja en México, en Distrito Federal, en la Ciudad de México, y por ejemplo a él le estaban cancelando todas las visitas privadas que tenía, todas las visitas que no eran urgentes, todas las cirugías que no eran urgentes, con lo cual parece ser que a través de la población sí que hay una conciencia de estar en casa. Y pues sí, todo esto de la mala información o desinformación nos lleva al lado negativo de la globalización. Que la información corra tan rápido de un lado a otro hace que pierda grandes niveles de veracidad que podrían tener, donde entran las famosísimas fake news.
Esas noticias que le llegan a alguien y tú te la crees nada más porque te llegó a WhatsApp o lo viste en tu Facebook, pero simplemente no es cierto y no te das el tiempo de checarlo. Esta es la gran y principal desventaja de la globalización. Si no investigamos a más de lo que vimos, no sabremos qué es cierto y qué no lo es, causando un terrible pánico como lo fue con las ventas de pánico en tiendas departamentales, así como comprar un montón de rollo de papel para baño. O sea, espérate, no es buena idea hacer eso. Primero, causas desabasto, y cuando alguien lo necesite de verdad, ya no va a tener el cubrebocas que necesitaba. Ya para terminar con este ejemplo del coronavirus, podemos decir que en México esperamos lo peor, que nuestro presidente es una burla y no le da la importancia que necesitamos. Por eso, todo esto ahora está en nuestras manos, en nosotros cuidarnos, atender a comunicados oficiales y, sobre todo, tomar tu distancia y no salir. Quédate en casa. Desde mi punto de vista, la globalización tiene que ver mucho con el capitalismo. Son sistemas que te pueden hacer crecer de manera muy fácil, aunque muchas veces no pueda ser así, ya que normalmente con estos sistemas la gente que es pobre se queda siendo pobre. Tienes que saber manejarte de manera perfecta y normalmente muchos se quejan de esto, de que el capitalismo y la globalización solo afecta a los ricos y los hace más ricos, pero la diferencia es que no saben cómo utilizarlo a su favor. Como ciudadano en México, con una familia de clase media, muy media, yo creo que la globalización me afecta y me impacta de una manera positiva. Si bien cierto no tenemos demasiados lujos como una clase alta o media alta los podría tener, disfrutamos mucho el de vez en cuando poder adquirir algunas cosas, saber qué pasa en otros lugares y saber qué es lo que vamos a hacer para poder mantenernos y no bajar. La globalización me va a aportar muchas herramientas para mi futuro. Solo con decir que en la escuela ahora estamos tomando clases en línea, eso nos continúa preparando para en un futuro, porque sabemos que en un futuro la globalización va a hacer que todo sea tecnológico, que las herramientas que nuestros papás ya no pudieron desarrollar, nosotros las vayamos a desarrollar y crezcamos de mejor manera laboralmente. Desde mi punto de vista, ya para terminar, puedo decir que la globalización no es mala. Simplemente, cuando todo acabe, todo este tema del coronavirus y crisis, nuestros presidentes y nosotros vamos a tener que saber cómo usarla a nuestro favor para en un futuro tener un crecimiento exponencial para nuestro país y, de manera individual, nosotros saber utilizarla para crecer como personas y como sociedad.